tardes, mi gente. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast jurídico Disidentes. Yo soy el licenciado Daniel Arias y, como siempre, me acompaña mi compañera, valga la redundancia, Adalkiris Lespín Abreu. ¿Cómo estás, Adalkiris? Todo muy bien, Daniel. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te va en el día de hoy? Todo bien, todo tranquilo, todo en paz. Cogiendo muchos tapones. No. Hoy evitamos esa circunstancia. ¿Quieres compartir con tu audiencia el mecanismo que utilizaste para evitar esos tapones? Resolvimos con Moto Uber para colaborar con la dinámica económica de nuestro país, ayudar a todo el mundo y ayudarnos todos. Está muy bien. No, y a esta hora de verdad los motor Uber son una gran solución alterna a los problemas del tránsito. Yo soy un usuario frecuente. No, ni tanto, no te hagas. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema que, si bien digamos que el aspecto principal, como siempre lo tratamos aquí, es un aspecto jurídico, pero yo entiendo que este tema combina también aspectos sociales y aspectos humanos que son importantes a tratar por la sociedad en la que vivimos hoy, y especialmente con el tema de la difusión de la comunicación y de la información a través de redes sociales. Y no sé, tengo la intención, o tenemos, de que se siembre una semilla de reflexión en las personas que nos escuchen para tener más prudencia tal vez al momento de depurar la información que nos llega a través de las redes sociales. Hago este introito porque nuestros invitados de hoy son personas que lamentablemente, vamos a decirlo así, el Estado le falló porque tuvieron que agotar un tiempo en prisión de manera injusta. Y en el día de hoy, ¿verdad?, que están tratando, digamos, de limpiar su nombre, porque ese es otro de los daños que hace las redes sociales y la desinformación, que se esparce rápido la desinformación, pero la verificación o la rectificación es un trabajo arduo, un trabajo difícil. Entonces, vamos a presentar y a, digamos, darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy para que se presenten para nuestra audiencia. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Joaquín Alexander Hidalgo Marte. Buenas tardes, el mío es Alex Elvin Cruz Díaz. Perfecto. Señores, Joaquín y Alex Elvi son dos jóvenes que fueron en su momento imputados, fueron señalados como presuntos autores de la muerte de la joven Paula, el caso que por referencia se conoce como caso de la Zona Franca. Y estas personas estuvieron en prisión alrededor de 7 meses, y entonces lo trajimos por aquí para que discutamos un poco de su caso y qué procede en lo que sigue. Es importante, me parece a mí, nosotros evidentemente contamos con la anuencia de el doctor Joan, que es el abogado y que ha sido el abogado de ustedes desde el principio, y tal vez antes de inmiscuirnos en asuntos ya más propios de lo que fue el proceso desde el punto de vista de lo que ustedes pudieron vivir, me parece a mí que sería interesante tratar de comunicarnos con él, porque él tenía otras audiencias que por ese motivo no pudo asistir a acompañarnos en el día de hoy, pero sí sería interesante poder escuchar la postura para aclarar como todo lo técnico que envuelve el proceso, y luego pues entonces poder tener una conversación más dinámica con ustedes. O tal vez podemos empezar hablando con ellos y luego entonces entramos en el aspecto técnico. Porque, por ejemplo, me gustaría saber de ustedes, antes de llegar al caso, o sea, ustedes laboraban en la Zona Franca, ¿qué tiempo tenían laborando en la Zona Franca? ¿Qué posición ostentaban? ¿Y cuál era su relación con la joven Paula? Bueno, en mi lugar, en mi posición yo era seguridad. Duré 1 año y 3 meses trabajando allá. Y como siempre lo he dicho, yo nunca tuve ni he tenido ningún vínculo con la joven. Ustedes no la conocían ni antes de que pasara este evento. Ustedes eran compañeros de trabajo, pero no tenían ningún tipo de comunicación o de contacto con esa persona. Ningún tipo de contacto. Porque incluso ella trabajaba en la otra nave y en la otra nave.
Con la otra nave nosotros trabajamos donde la encontraron ahí, además trabajábamos mi compañero y yo. Tú sabes que se ha hecho tal vez un poco cuesta arriba porque la gente tal vez ahora solo conoce o solo sabe de ustedes por la referencia de este caso. Pero sería también interesante hablar de ustedes antes de que ocurriera esto. ¿Cómo era su estilo de vida? ¿Cuáles eran sus aspiraciones? Básicamente a qué ustedes se dedicaban, si estudiaban. Ese tipo de información es Si importante. tienen familia, hijos. Me imagino que tienen que tener Sí, familia. Tienen hijos. tengo mis hijos, que duré 7 meses ahí guardado sin poderlo ver. ¿Qué edad tienen tus hijos? Bueno, la más grande, la hembra, cumplió 21. Wow. ¿Qué edad tú tienes? Voy a tener 40 años. Guapa. No parece. No, el hombre empezó joven. No parece, no parece. Y tú, Alex Elvi, entonces tú, ¿qué tiempo tenías laborando allá y a qué te dedicabas ahí? Yo tenía 2 años y 7 meses ya. Yo era técnico de esterilización en la nave donde fue encontrada la joven Paula. ¿Y ustedes trabajaban en qué horario? En el horario de madrugada. De 12 a 6. ¿En qué momento ustedes se enteran de que hay una situación allá? De que ha fallecido alguien o que la joven está desaparecida. O sea, ¿ustedes se enteran esa misma noche o al otro día cuando la familia no empieza a reclamar? ¿En qué momento ustedes se enteran allá en la empresa? No, cuando uno se entera de la falta de ella, es cuando los seguridad de la mañana y de la tarde encuentran la mochila de ella. Como yo entro en la noche, el del segundo turno, el de la tarde, es quien me dice a mí que esa mochila se le quedó a alguien. Yo automáticamente lo reporto con el compañero mío de la noche, el de la segunda planta, el de la otra planta. Le digo, mira, aquí se quedó la cartera de fulana, de Paula. Cuando él me dice, está bien, porque ya no vino. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que ya no vino. Ahí se le informa al supervisor, a Luis Sabino, y a la líder de ella, a Edelyn. Y ahí cuando ellos bajan como a la 1:00 y pico, 2:00 y pico, 1:00 y pico, 1:30 de la mañana. Por ahí, 1:00 y pico de la mañana. Ellos bajan a saber el por qué ella no asistió al trabajo. Y ahí cuando empezamos la primera búsqueda ahí. Pero si ustedes trabajaban en el mismo turno, ella también trabajaba en el horario de 12 a 6 de la mañana. O sea, que ella básicamente se desaparece o no se sabe de su paradero la noche antes y en el segundo día, por así decirlo, que es que reportan el tema de la mochila y ahí es que empieza la búsqueda. No, ellos trabajaron de lunes para martes y de martes para miércoles. Ok. En la nave nosotros trabajábamos, Ok, porque nada más trabajábamos él y yo solo. ok, Ahí. Ellos trabajaban allá cuando el segundo turno le dejaba trabajo a ellos. ya. Si no le dejaba trabajo, esa gente no iban ahí en esa nave a nada. Solamente él y yo, normal, como todo el tiempo. Resulta que de martes para miércoles es cuando la encuentran, no es, o de miércoles para jueves, es cuando la encuentran a ella. Pero nosotros hicimos toda la búsqueda. Como seguridad, el supervisor me pidió mi ayuda, mi soporte, mi apoyo, y yo acudí a eso. Nosotros andamos la planta entera. Pasa que como a las 5:00 y pico, 6 de la mañana, él baja con el equipo entero de la otra planta para abajo a seguir con la búsqueda. Nos dividimos por grupo. Un grupo por allá, otro por aquí, para seguir con la búsqueda. Abarcar más áreas, me imagino también. Cuando yo me acerco a la puerta de empleados, donde entra el empleado, veo que están todo el mundo saliendo, empleados llorando, diciendo, ay, yo sabía. Hubo una joven que dijo, yo sabía que eso le iba a pasar, yo se lo dije. Y yo me pregunto hoy en día, ¿dónde está esa joven? ¿Tú no Yo recuerdas quién nunca la era? vi. Yo nunca la vi. Y ni la viste en el proceso ni en la fase de Nunca. investigación. Nunca dijeron, mira, ¿por qué tú dijiste eso cuando nos estaban investigando, cuando nos estaban supuestamente investigando a nosotros? ¿Por qué tú dices supuestamente investigando? ¿Qué tú entiendes que Porque yo entiendo que una investigación no es maltrato. Una investigación es normal, como se debe de hacer, no maltratando a la persona. ¿Ustedes qué tipo de maltratos ustedes recibieron durante la investigación? Mucho maltrato, golpe. Maltrato físico. Esto es Sí. República Dominicana. Aquí saben cómo es la investigación de la gente de DICRIM. Maltrato, golpe. Para que ustedes confesaran, tal Para vez. que Échate la confesar. culpa o te Échate la culpa o te mato. Eso era prácticamente. ¿Cómo ustedes respondieron a esas técnicas de investigación dominicana? ¿Ustedes, o sea, soportaron siempre manteniendo su inocencia o para evitar los golpes tuvieron en algún momento que decir? Todo el tiempo yo se lo decía, usted está maltratando a una gente inocente.
todo el tiempo se lo dije. Y hoy en día, gracias a Dios, a nuestro abogado, se ha demostrado lo contrario que ellos decían. Es que el que nada debe, nada teme. Si tú no hiciste nada, te pueden ofrecer lo que tú quieras y tú te vas a decir que no. Sí, pero a veces, porque no es un misterio para nadie que hay muchos inocentes también condenados. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, al final de cuentas, muchas veces sucumben al maltrato físico, porque imagínate, un ser humano también tiene un límite. Bueno, incluso ellos en el destacamento, antes de maltratarnos, ellos nos quitan la ropa, nos dejaron en boxer, porque decían que la joven tenía carne en las uñas, Restos de piel humana en de las piel uñas. humana en las uñas. Y a mí no me encontraron absolutamente nada, Ningún tipo de rasguño ni ningún nada. tipo de nada. Y esas, por ejemplo, al momento de quitarle la ropa, ese tipo de cosas, eso quedó evidenciado, le tiraron fotos, hubo algún registro de eso. Nada, Yo no vi una foto. yo no vi nada. Incluso ellos nos llevaron a nuestra casa a buscar prendas de nosotros, de de vestir. vestir. Y yo, como siempre, usaba mi abrigo. Ellos se llevaron mi abrigo. Pero yo, como digo, una investigación no es como ellos la hicieron. No es como se hace, como la forma que ellos lo hicieron. No, claro. Pero es que yo me imagino que si usted está investigando un caso y usted está buscando pruebas de una supuesta muerte, usted no puede referirse a una casa con la mano sin guantes, entrar a una casa sin tener una orden, Sin un fiscal. entre para allá adentro, venga, que nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos, hacer un reguero en mi casa, decir, dame coger este poloche. Mi mamá- Poloche y después media hora más tarde aparece el poloche mío y que llenecito de sangre. ¿Y qué van a hacer ahora con mi poloche? Ya se perdió. Porque nosotros tenemos pruebas donde el poloche está nuevecito, que las autoridades lo abren así, salen nueve. Sí, nosotros nos enseñaron un video realmente que Mi se ve mamá, cuando mi mamá estaba tan nerviosa cuando llegaron a mi casa, que fue en La Caleta, pues yo vivía en La Caleta y mi mamá vive en Boca Chica, que mi mamá tenía la llave de mi casa cuando a mí me sacaron de mi trabajo detenido. Y mi mamá se puso tan nerviosa que tuvo que buscar un martillo emprestado para romper el candado. Aún De lo teniendo tan la rápido llave. que ellos la tenían a ella. Porque esa es otra cosa también. Todo el mundo habla del mencionan a todo el mundo, pero yo me pregunto, el caso se cometió dentro de una zona franca y la zona franca siguió trabajando igualita. O sea, tú dices Esta que no zona tuvo ningún franca tipo de No responsabilidad. tuvieron ningún tipo de Nunca hacen responsabilidad. nada. Y a nosotros, como quien dice, nos despidían el mismo día que nos agarran presos. O sea, nos detienen dentro de la zona franca, nos llevan al destacamento, duramos 7 meses presos, vamos allá a la zona franca a ver qué ellos nos dicen. Allá, Y cuando exactamente. vamos, lo único que nos dicen es Que nosotros buscamos allá. nosotros buscamos allá. Esa es la respuesta O sea, que yo les doy. ustedes, O sea, todavía estamos esperando respuesta de ellos. ¿no? pero ellos nunca le comunicaron un desahucio, un despido, Nada. nada. Todavía yo Y creo. tampoco le siguieron pagando a su cuenta. Tampoco, Nada. tampoco. También hay una demanda Tampoco. laboral. Ay, Dios mío. Eso fue, ellos están presos, fueron ellos. Y vean, una pregunta no personal, pero que ustedes sepan o hayan percibido gente relativamente cercana a ustedes o que lo conocían. ¿Ustedes sienten que dudaron en algún momento? Personas que ustedes dijeron como que, Oh, pero claro. Bueno, Es que ¿qué te digo? aún conociéndolo a ustedes, Cualquiera. en la búsqueda, hubimos mucha gente. Incluso el que hoy en día está detenido. ujú, Y lo voy a decir, Él también trabajaba en la zona franca. Exactamente, y trabajaba en el mismo departamento de ella. Ok. No tengo ¿Y en nada algún contra él, momento él claro, fue- lo voy a decir aquí. Que Él ustedes, estaba No en tengo la- nada contra él. que ustedes No, Porque yo no igual soy quien para igual que juzgar. ustedes, él ahora mismo es un investigado. investigado. Exactamente, claro, por eso digo que no claro. tengo nada contra él, porque no soy quien para juzgar a nadie. Solo Dios es el que puede juzgar. Claro. Él estuvo buscando, él y otro joven más estuvo buscando. Pero entonces yo lo que me pregunto, ¿por qué de tantas personas que estuvieron buscando a la joven hoy en día, hoy en día, que Dios la tenga en su santa gloria, no escogen a nosotros dos solamente? A donde Samuel Rosó fue la primera persona que la familia se querelló con él, llegando allá a la planta, porque él ni siquiera asistió al trabajo. Él faltó al trabajo. Al día siguiente. O ese Día antes Ok. de encontrar a la joven. Él faltó al trabajo. Y Sin hoy en sin día, justificación. exactamente, hoy en día, el DICRIN dijo que él estaba aruñado en el pecho y que un carnet de él se encontró donde encontraron a la joven.
Donde encontraron el cuerpo de donde la joven. encontraron el cuerpo de la joven. Y esa persona Y esa no persona fue detenida, no no fue investigada, detenida. O sea, él fue investigado. pero no lo Pero fue de descartaron. los primeros, cuando estábamos nosotros 5, de los 3 que soltaron, él fue uno de los primeros que soltaron. Porque hay que destacar esa parte. Hay que sacar a la luz porque habemos más de 40 y pico de personas buscando un cuerpo desaparecido. Donde el supervisor del área fue a la otra nave y bajó más de 200 gente a buscar el cuerpo desaparecido sin ninguna autorización. ¿Qué seguridad él tenía de que la joven estaba ahí? Ese ¿Por qué otra él se también. refirió a buscar a la joven ahí? Ese otro también, que el supervisor Pero Luis espérate, Sabino. ¿Quién se ¿Cómo, refirió verdad? a buscar a la joven? Luis Sabino. ¿Cómo llegan? supervisor. ¿Cómo llegan? ¿Cómo lo encuentran? En búsqueda. Nosotros En la búsqueda. por grupo. O sea, ¿quién da la voz de alerta? ¿Aquí hay algo? ¿O ¿Cómo? Supuestamente porque yo no estuve En ese grupo. en el grupo donde la encontraron. Cuando la encuentran, yo pregunto quién la encuentra, quién fue que dijo que abrieran ahí la encantarilla. Me dicen, no, porque fue Luis que le dijo a Chucky, y en verdad no me gusta decirle así porque ese no es su nombre es Ale. Pero digo así porque ese fue el nombre que me dijeron allá. No, porque Luis le dijo a Chucky que buscara, que tapara la alcantarilla. Pero ¿y por qué tú le dices a un joven que destape ahí y no la destapas tú? O sea, que fuiste tú que encontraste el cuerpo. Él me mandó a destapar. Él te Él mandó a él a destaparla y uno que le dicen Cuando yo Choco, destapé, se acercó otro compañero que le dicen mío, Choco. la tapa pesada y nada más tiene un solo hoyito. Cuando yo destapé me rebalé. Entonces otro compañero mío miró y voció, ¡está ahí! Y eso fue todo. Bulla, el reguero. Porque Ahí fue cuando empezaron todo el mundo a llorar. Ahí fue cuando la joven dijo, yo se lo dije. Pero entonces yo me pregunto todavía hoy en día, ¿dónde están esa gente? Ella la conocía aparentemente. Aparentemente la conocía. Porque yo que te diga, no tenían un vínculo cerca a esa joven de Oscar Intel, de la nave que estamos trabajando. Eran yo y ese señor. ¿Por qué se preguntarán? Que no trabajamos en la misma nave. O sea, que ustedes Ellos sienten trabajan el en vínculo otra nave. Ustedes eran, por así decirlo, lo menos indicado. lo más alejado exactamente, porque de ella. de la nave, nivel de la- relación. de la nave nosotros trabajábamos, le pertenece a Oscar, porque son dos empresas, está Oscar 2 y Oscar 3, que es donde nosotros elaborábamos. La distancia está como, ¿qué te pongo? Una distancia como de aquí, vamos a poner al palacio, o menos de ahí. Hay que caminar Ujú. para llegar a la otra nave, pero mucho. Entonces, yo lo que me explico, ¿cómo es posible que si él dice, el supervisor dice, no, porque busquen ahí, él no Como- estuvo detenido? ¿Y el supervisor quién es? Luis Sabino. ¿Él no fue parte de la investigación en algún momento o no? Nunca, yo nunca lo vi. A mí Y nunca él me fue dijeron la que persona que dijo busquen ahí. busquen Y ahí. esa información ustedes se la dieron a las autoridades al momento de ustedes. Desde el principio. Las autoridades tienen Incluso, todo lo que ellos tienen yo que hasta se lo dije también, que por qué la líder tampoco está investigada. Pero siendo que la joven investigada. fue encontrada y se encontraron prenda de vestir, pero la pregunta mía es ¿dónde ¿Dónde está el teléfono de ella? Porque estamos en el 2025 donde este país se basa en tecnología. Con un celular y una persona tú puedes encontrar lo que tú quieras. El El teléfono que de ella no estaba con ella. ¿Dónde está el teléfono de Y a ella? mí me Yo nunca investigaron, escuché que el buscando teléfono de ella la haya no aparecido. tengo el número de ella. No tenía vínculo con ella. No pasaba palabra con ella. Según lo que tengo Ni entendido, siquiera ustedes entregaron el celular de Sí. ustedes dos de manera voluntaria, desbloqueado a las autoridades. de una vez el mismo. Bueno, el mío, automáticamente, yo estoy sentado en un lugar esperando todo, porque mi supervisor me dice a mí, que ese otro, Candido Lebrón, él me dice a mí, ve, cierra tu ponche, que por eso, hoy en día, justificaron que yo ponché más tarde que todo el mundo. Y yo como se lo dije, y como vuelvo y lo repito y lo digo, yo no ponché más tarde que todo el mundo. El problema es que si mi ponche yo lo dejo abierto, yo tengo que cerrarlo. A mi supervisor decirme, ve, cierra tu ponche y vuelve y baja otra vez para la nave. Yo subí, cerré mi ponche y volví otra vez para la nave. Es que eso es ¿Entiendes? cosa de ellos. Porque Y eso es una cosa blanca. que todo el mundo sabe, que hay personas que el que tiene que ver con el sistema de la cámara, con el sistema del ponche, con el sistema de cualquier tipo. ¿Entiendes? Porque hay mantenimiento y hay todo tipo de cosas en cualquier sitio de empresa. Tú sabes que a mí me llama la atención, por ejemplo, en el video que tú me mostraste de cuando tú fuiste detenido,
se ve claramente cuando entran los agentes policiales a tu casa, te detienen, sacan un poloche blanco, El que ellos supieron que el que fue ellos claro. luego establecen como un tipo de evidencia. Pero, y eso lo corroboramos ahora con con tu testimonio, no hubo un acordonamiento del área, no tenían guantes, no recolectaron esa evidencia de manera clara. ¿De qué forma pudieran ellos demostrar una presunta vinculación con una prenda que se manejó de una forma errada en cuanto a la cadena de No, y entraron a mi custodia? casa como si ellos vivieran ahí. Ellos tenían orden para Ni entrar a su nada, casa. ni No nada. le enseñaron orden Incluso nunca. ellos no preguntaron nada, ellos simplemente dijeron, móntese en la camioneta, vamos para su casa. ¿Y órdenes de arresto tenían en contra de ustedes? Nada, porque Que les nosotros- hayan enseñado. No, es que nosotros nos sacan fue de la zona. De la fue. zona. Si ustedes lo llevaron de Eso es otra cosa también que yo le he dicho. Pero fue el mismo día, a ustedes El lo mismo fueron- día que ella se encontró, El mismo día nos metieron. estábamos todos reunidos ya en un lado. Hubo un agente del DICRIN que le dicen el nuevo que le pregunta a una de las jóvenes, al grupo, que quién es el seguridad. Y es cuando la joven dice, es él. Él me llama, yo acudo a él. Cuando me pregunta, ¿tú eres el seguridad? Sí. ¿Tú eres el que te encarga de repartir la cena? Yo, no. Se encarga el compañero mío de la segunda nave. Permíteme tu cédula y tu teléfono. Yo le paso mi cédula y mi teléfono. Pósamelo y deposita y llévamelo su al casa. destacamento de la caleta. Ahora- Pósalo y llévamelo al destacamento de la caleta. Nosotros estamos frente a un absurdo jurídico de todo el tamaño. De Procesal penal. o Es sea, como, A todo es como, absurdo. que, es como que, A como todos que él los dijo, niveles. L1 de lo que cometió el hecho, pósamelo y llévamelo al ¿Y cómo destacamento. te ¿Cómo arrestaron? te a ti? arrestan a ti? Al Team Marín de Doping, güey. Me Ahí. imagino que como tú fueron encontraste... allá, Ah, exacto, como tú encontraste. Fuiste ¿Quién el fue que que le encontró? encontraste el cuerpo, tal vez No, diría ellos yo. Ni siquiera se basan en eso. Ellos fueron y nos dijeron, fulano, venga usted, lléveme. E incluso nos llevaron. Yo salí a las 12 a trabajar. Llegué a mi zona y de repente estoy preso. Llamo a mi familia y mi familia cree que yo estoy preso por una redada o por algo. Dicen, no, que una investigación. Una investigación, yo dije, no, pero hagan lo que ustedes quieran, que ustedes necesitan de mí. O sea, Yo tú doy lo que ustedes confiaste quieran. en el Y sistema, es en lo que, mismo en que que yo. la investigación iba a arrojar Claro. realmente la inocencia de ustedes. Lo mismo, yo lo creí mismo en que las yo. autoridades. Incluso, siempre creí en las autoridades, siempre. incluso que Yo el siempre supervisor tuve mío, de posición. el supervisor mío, yo lo mando a buscar, ahí mismo él llega. Le digo, pero ¿por qué me están deteniendo? Me dice, no, que es por una investigación. Pero una investigación con la esposa Esposado. preta, esposado, delante de los demás compañeros. Entonces no entiendo. ¿Hubo que ustedes tuvieran conocimiento de algún testigo dentro de los compañeros de ustedes dentro de la zona franca que en algún momento, si ustedes saben, lo señalaron o los indicaron como probables autores de esos hechos? Bueno, que yo sepa, no. Ahí lo que se habló fue muchas cosas en contra de uno en sentido de que decían que como que uno la acosaba a ella. Cuando nos ¿Entiende? detuvieron, que estábamos presos, habían compañeros de la otra nave, pero del turno de la mañana, que eran del mismo barrio de mi casa, que simplemente por el mencionar, el decir, ese muchacho no hizo eso, ustedes van a estar feos, a la gente de la zona, a los empresarios, Lo lo votaban, despedían. votado. Wow. Oye. Despedió. O sea, también habían personas que aprovecharon ese momento para que lo despidieran porque se querían ir. Y no tanto eso. Dime, Daniel, ¿y en qué ha quedado el caso de fulana? Vengan acá ustedes, Daniel y Joaquín. Sigan, vayan a recursos humanos. Y despedido. O sea, eso era un, eso es O un sea, que tema no- prohibido. Eso era un tema prohibido. No se podía hablar Ahí de eso. No se podía hablar de ese tema. ¿Me entiendes? Pero no dado eso el caso, el señor Samuel, nosotros teniendo 2 meses detenido, él siguió trabajando. Después fue que él renunció. Ese no es el que está preso. No, ese es el que la familia, Es el que está aruñado. el que estaba la familia Se mencionaba querelló. con una querella y todo. Tenía ese caballero. Pero es ¿Qué- que se va a qué- hacer una investigación. Vamos a que te cases porque se va a hacer una investigación donde hay más de 40 gente que estaban buscando un cuerpo desaparecido. Si se está haciendo una investigación de una muerte por una joven, no pueden dejar que ningún ciudadano renuncie. Porque se le está dando seguimiento según las autoridades. O aunque renuncie, Porque si renuncia, pudiera no lo renunciar, pero hay que despiden, investigarlo entonces como quiera. Se puede desaparecer del mundo porque usted lo Genera más renunció, usted le está sospecha. dando valor a que se vaya. Genera más sospecha, porque no es Exactamente. que se le puede evitar que renuncie, porque No, claro. ¿verdad? Tiene derecho a renunciar. Ahora genera más sospecha una persona que después de un evento de esa naturaleza, a menos que tuviera ya una razón preestablecida antes de eso, que renuncie, pudiera alertar, de disparar una alarma, ¿me entiendes? Mira que lo que a mí me parece también un poco cuesta arriba. Uno que conoce más o menos las técnicas de investigación y el tema de la criminología, ustedes, como ciudadanos común y corriente, dicen,
dentro de las uñas de la joven se encontraron restos de carne humana, lo que se presume, haciendo una hipótesis rápida, que tal vez hubo un momento de lucha con el agresor y que eso iba a ser o debía de ser una evidencia primordial para poder llegar a una conclusión. Entonces, si dentro de esa zona franca que había tanta cantidad de gente, ¿cómo es que hacen un sistema de descarte tan rápido de quedar en solamente 2 personas? Y la pregunta que me surge aquí sería, ¿se hizo una investigación de todas las personas que trabajaron ahí? Porque lo que mandaría el debido proceso sería que todo el mundo haya sido investigado, que todo el mundo haya sido fotografiado tal vez y verificado si dentro de su cuerpo coincidía algún tipo de rasguño con tal vez las uñas de la joven, o si el ADN de esa uña que se pudo haber hecho, en un caso sobre todo tan mediático y tan sonado, correspondía a alguna de otras personas. Si eso pudo ser y debió de ser la primera línea investigativa que debieron de llegar. Claro. Eso es lo que yo todo el tiempo he dicho. Y le deseo que nadie esté en mis zapatos, ni que estuviera en el zapato que yo estaba. Yo no le deseo que caiga preso a nadie, que le den eso injustamente. Pero una investigación no se tiene que basar obligatoriamente en darle 5 o 7 meses a una gente. Exactamente, porque Investigación una supuesta investigación fue en 2 días que le hicieron el DICRIM. Fue jueves que se encontró. O sea, la joven Duraron apareció el jueves y ustedes ya el sábado estábamos nosotros con 3 meses solicitando la medida de coerción. en la costilla. Es una de los Ustedes, yéndonos ya un poco al proceso judicial, ustedes le conocieron entonces una medida de coerción y le impusieron la prisión preventiva. ¿Hacia dónde lo enviaron? ¿A qué cárcel? Bueno, nuestro abogado era para La Victoria que no querían mandar. Pero nuestro abogado, Joan Mateo, pide el traslado que sea para San Pedro, para CCR11. Por un tema Porque de se le seguridad. hacía más fácil a nuestra familia Ah, ok. y como más cerca también y por nuestra protección también. Porque era un caso, en verdad, Sí, un caso muy uno mediático. nunca sabe quiénes que iban a hacer un daño a uno. Porque llegó un tema que don Tolentino dijo que no iban a envenenar a nosotros, de que iban a trasladar un preso para allá para que no hiciera el daño a nosotros. ¿Ustedes entienden que hubo algún tipo de influencia en la presión mediática y cómo se manejaron tal vez algunos comunicadores o medios de comunicación con el resultado de dentro de su proceso? Claro que sí. Hubieron muchos que se manejaron muy mal. Y lo digo porque son medios de comunicadores, son prensa. Y no es justo que usted juzgue a una persona sin saber si es culpable o es inocente. Usted debe de llegar al fondo o esperar que la justicia llegue al fondo de ese caso para saber si la persona es inocente o es culpable. Es un mal que nosotros tenemos Tus hoy en día, hijos, que siempre lo tú que hemos tienes- realizado eso. ¿Tú tienes hijos, Alex? Sí, tengo uno de 2 años. De 2 años. Pero tú que tienes hijos más grandes, ellos, que tú sepas, llegaron a ver comentarios de periodistas. Sí, pero gracias le doy a Dios que cuando la hija mía, la más grande hoy en día, que cumplió 21 años, ella le dice a la madre que su papá, mami, mira, papi está en las redes, está en la noticia. Automáticamente fueron gente allá a decirle a la madre de mi hija, pero yo no sabía que el papá de tu hija era esto. No, ese no. Yo meto la mano en candela por ese. Pero ese no hizo eso. Incluso ella lo defendió él también. Y dijo, no, ese muchacho tampoco. O sea, que la familia de ustedes se mantuvo, digamos, firme, creyendo en Todo el tiempo 100%, gracias a Dios. La familia no, el municipio El entero. municipio entero Yo también. tengo videos y fotos y marchas que tú la ves y tú dices, pero Dios mío, ¿y cómo hicieron eso posible? O sea, que todo el mundo estaba Todo el mundo, apostando a su todo inocencia. el mundo, todo el mundo. ¿Cómo ha cambiado la percepción de la gente? Tal vez si uno te conoce o quienes lo conocían antes podían saber o determinar que ustedes tal vez no tuvieron que ver con eso. Pero, ¿qué tanto odio o repudio, porque la verdad es que es así que se maneja, ustedes recibieron de gente que ni siquiera lo conocía, que dieron por sentado una verdad que se coló en los medios de comunicaciones? Bueno, en verdad, de personas que no conocíamos o que no nos conocíamos,
Yo no recibí ningún rechazo. Por ejemplo, nadie Nadie- los ubicó a ustedes en las redes sociales. Exacto. Pero le hizo sí comentarios. de personas que uno en verdad conoce y conoce a uno. Hubieron muchos Que dudaron. que dudaron de uno, principalmente de mí. Pero hoy en día vieron la realidad. Hoy en día vieron muchas personas que hablaron mal, conociéndome. Hablaron mal y hoy en día dicen, no te quedes así. ¿Qué tiempo ustedes estuvieron en prisión? 7 meses. 7 meses y 15 días. ¿No ¿Cómo tuvieron fue? ninguna situación Ajá, de ¿cómo- violencia? ¿Cómo fue la de- estadía de su temporada? Bueno, primero duramos un mes y 10 días, casi 12 días, un mes y casi 12 días, trancados bajo llave. No se nos podía acercar ningún recluso de ahí arriba. Ustedes estaban en estábamos la máxima. No se nos podía acercar, no comíamos, no desayunábamos. Por el mismo ni miedo cenábamos, por el de... mismo miedo del sonido del señor Don Tolentino. Porque como digo, tú no te puedes llevar de todo lo que tú escuchas. Es que ¿Cómo también tú hay, sabías? y hay muchos fanáticos que lo que digan la persona que ellos idolatran Se convierte en una es verdad. una verdad absoluta y pudieran ser o sea, sienten esa influencia de hacer lo que dice esa persona, aunque nunca han hablado directamente, pero si yo soy un líder de alguna naturaleza y digo, bueno, a fulano hay que matarlo, porque fulano es lo que le está haciendo daño a este país, por ejemplo. Puede que aparezca un fanático radical mío y diga, y se coge ese encargo, por así decirlo. Claro, porque como yo digo, ¿de dónde le surge a Tolentino? ¿Cómo Tolentino le llega la información de que a nosotros dos nos quieren envenenar en la prisión? ¿Cómo surge eso? Es lo que yo siempre me pregunté. Da la situación que al otro día, cuando sale el tema de que nos querían envenenar, llega el coronel Polanco allá. Nos llama, nos manda a sacar con el supervisor de máxima, don Yankee, y dice, bueno, mis hijos, yo en verdad no sé ni qué es lo que voy a hacer con ustedes, cuando yo voy a tener que trasladarlos para otro lado. Yo le dije, no, a mí no. No son mis compañeros, pero a mí no. De aquí es para mi casa. De aquí yo no me voy para otro lado. ¿Ustedes se mantuvieron siempre firmes o en algún momento ustedes dudaron de que, digamos, de que la justicia fallaría y podían ser condenados? Yo mismo le dije a él, y él está ahí, y si es mentira que me desmienta aquí, yo mismo se lo dije, le dije, está tranquilo. Si tú no hiciste nada, yo no hice nada, nosotros vamos para la calle. Tranquilo. Haz de cuenta que nosotros estamos en un resort. Hazte de cuenta. ¿Y se podría considerar la cárcel donde ustedes estaban como un resort? Te digo así porque como él... Mentalmente yo sé, pero me refiero a las condiciones de lo que ustedes vivieron allá adentro, en lo que... No así. Pero ni en un trabajo. Pero exactamente, ¿me entiendes? Pues Pero sintieron yo para respeto, darle, o sea, no hubo... para animarlo a él y darle ánimo a él, como sé que la familia cuando iban a visitarlo, su papá mayormente, un señor que está enfermo, un señor que cada vez que iba era llorando y cosas. Entonces yo le decía a él, tranquilo, dile a tu papá que esté tranquilo, que nosotros no vamos, tú verás. Sí, porque tú eres Nosotros más joven, tenemos ¿qué edad fe tú en Dios. tienes? Yo tengo 24. Mi Wow. papá tiene 62 y tiene 34 trabajando en la empresa Poliplas. Su primer y último trabajo. Ese señor tenía como 9 días que hubiera salido de un coma. Y de repente le dan la noticia que yo estoy preso porque maté a Poblado Santana y Galante. ¿Y qué? Ese señor iba todos los miércoles con una noticia diferente. Ese señor iba allá, por ejemplo, y me decía a mí, Tolentino dijo esto. Por el Gringo papá de él fue que dijo nos dimos esto, cuenta de que nos querían Junior envenenar. Vázquez dijo esto, que fulano dijo esto. Él era el que me llevaba toda la ¿Y noticia. cómo ¿Y influye? cómo tú lo veías cuando él te decía esa noticia? O sea, afligido. Muerto. Mi papá no caminaba. Mi papá era un espíritu que lo llevaba. Muerto. Eran cosas que le dolían al final de Claro, cuentas. porque es que él siempre confió en mí. Él sabía que yo era inocente 100%. Entonces, llegó un momento donde me graban en la prensa, en la guagua, que eso fue lo que hizo un boom, que yo salí diciendo que yo era inocente 100%. Cuando nos cantaron los 3 meses, yo salí voceando. Yo soy inocente. Ustedes se van a dar cuenta. Yo soy inocente 100%. Yo confío en mí. Yo siempre tuve confiado en mí. Yo dejé que las cosas sucedan y me quedaba tranquilito. Surgieron. Nosotros duramos como un mes y pico sin comer. Nada más bebiendo Bebiendo de agua. agua que teníamos que exprimirla con la mano para poder beberla. Por el comentario. Es tan así que el ven. coronel Polanco nos puso a Clemente, que es una persona de aquí, de allá del sitio de nosotros, de Boca Chica, encargado a que nos llevara el desayuno, la comida y la cena. Para evitar cualquier Para evitar situación. A que nos hubiera un botellón de agua sellado para la celda de nosotros, sellado el botellón.
Si el botellón no estaba sellado, teníamos que devolverlo para atrás. Pero era tan Y ni tarde así comíamos. que nos tiraban una foto en la mañana, En la tarde y en la noche. 3 fotos diarias y no podían faltar. Si faltaban había problemas. Un día fue allá el director del penal y asustado que se hubiera soñado que no le hubieran mandado la foto de nosotros. Que no se hubieran mandado la Bueno, foto. eso habla bien por lo menos de esas autoridades, de que Eso, Una preocupación. ellos sabían real. exacto. que ustedes Incluso podían correr peligro. un día yo le pregunto a él, le pregunto al supervisor, le digo, ¿yo puedo hablar con Yankee? Me dice así, yo le digo que venga para que hable con él. Cuando el director sube, el subdirector llega, Yankee, me dice, dígame, joven, le digo, yo quiero hacerle una pregunta, porque en verdad ya yo prácticamente me siento como que estoy hostigado. Me dice, ¿por qué? Pero yo veo que nosotros estamos en una cárcel y estamos en un sitio donde se dice máxima seguridad. Porque no podemos ni siquiera ver un poco de televisión. Ay, mío, si fuera por mí, yo ahora mismo te mandara a abrir ese candado ahora mismo. Pero es por la seguridad de ustedes. Pero tranquilo que ustedes van a salir algún día, ustedes van a estar aquí. Sí, porque Hasta no, que llegó el día, ¿Ustedes estuvieron en máxima todo el tiempo? ¿O en algún Todo el momento todo el tiempo, Gracias el a Dios, máximo. siempre estuvimos ahí. y volvieron a audiencia ustedes después de la medida de coerción? Antes Sí, del archivo. nosotros volvíamos. Una revisión. Sí. Nosotros volvíamos, fuimos, volvíamos, nos reenviaban. Le enviaban. Hasta que llegó el momento y surgió lo que tenía que surgir, gracias a Dios, y nuestro Se abogado. reenvía. Yo dijeron, ya, vamos a tener que soltar a estos muchachos porque no hubo forma. No hubo prueba de ningún lado. Le Vamos. hicieron prueba al Poloché. Vamos a todo. aprovechar para llamar a Joan para que nos cuente un Otra poco. cosa que yo quería decir también, y lo voy a decir por aquí, hoy en día nunca he tenido mala experiencia, ni malas gestiones, ni un hombre ha hablado mal, ni una persona ha hablado mal todavía hoy en día de nuestro abogado Joan Mateo. Hoy en día es un excelente abogado, y no lo digo por el caso de nosotros, lo digo porque he visto y he escuchado muchos casos que él ha trabajado. Como dijo Martín Brito, que era un abogadito, nuestro abogado, Lo mandó a estudiar incluso. lo mandaste Sí. a estudiar y de todo. Dijo que incluso se ofreció de manera descarada, si se quiere, que la demanda que hay que hacerle al Estado Dominicano, que él se ofrecía como abogado. Porque el abogadito... Y la demanda que hay que Y- hacer a los sale contra él, difamadores. no sé. Y otra cosa, No, Martín después de Brito, que ellos cobren la demanda por injuria. Exacto. Martín por Brito, tú no nos estás difamación. pidiendo disculpas por ti mismo de corazón. Quiero que sepa que nos la estás pidiendo por la justicia. Nos la estás pidiendo por muchas cosas que no es por ti, no es por tu corazón. Brother, se está cuidando. Él Pero se hay está que- cuidando pero hay porque que- él lo que está haciendo es rectificando. Es lo que se Sí, está pero cuidando. que hay que ver si ciertamente qué disculpas son esas. O sea, yo pido Exactamente. disculpas porque el Ministerio Público se equivocó. Yo pido disculpas porque las evidencias en un principio los indicaban a ustedes. La Eso no disculpa es es, la disculpa qué? es, yo Porque pido, al yo final pido de disculpas cuentas, porque yo me claro, equivoqué. Porque yo recuerdo. Porque Tolentino se equivocó claro, yo en esto y en recuerdo esto que sobre en otro ustedes. episodio, yo lo voy a buscar para subir el corte por ahí. Nosotros estamos hablando, justamente no lo conocíamos, no sabíamos nada de eso. Pero sí yo decía que da mucha grima con qué nivel de autoridad ellos podían decir a carta cabal que ellos tenían evidencia y que ellos estaban seguros, básicamente, que ustedes eran los Que éramos responsables de nosotros los eso. culpables. Y que tenían los videos incluso, tenían los videos de de que todo. ustedes se le veía el rostro y todo. Entonces- Entonces ahora no fui yo que lo dije, fue tal cosa. ¿Por qué Martínez Brito se estaba disculpando? ¿Qué dijo él? Él ¿Qué llegó él a supuestamente se estaba disculpando por Él dijo que los que estaban detenidos estaban porque buscando nosotros teníamos, estábamos buscando exactamente un terreno a donde esconderla. Él llegó a decir eso. Sí. Claro. Que él tenía la prueba de Él dijo que tenía video que nos veían a nosotros dos. Él dijo que tenía prueba contundente contra nosotros dos. ¿Ustedes nunca le llegó, después de tal vez que salieron, no han pensado estas especulaciones? Pero, por ejemplo, si ese personaje, como él hace, le pone el reloj, ponte que ustedes, por alguna razón, tal vez no lo hubiesen arrestado ese día y que hubiesen faltado el otro día o no sé. O su Tenemos que familia, llamar. no lo ha pensado eso. Vamos a un paréntesis ahí, porque tenemos Lo que digo llamar porque a Joan, que tiene es un que tema, entrar es un una tema cosa delicado. Ustedes por lo menos estuvieron presos, pero pudieron haber estado muertos también, es lo que quiero decir. Exacto. bien. Eso es así. Hola, Joan, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches. Vamos bien con la voluntad de Dios.
Qué bueno. Joan, estamos aquí grabando el podcast, aquí estamos con los chicos y queríamos escuchar un poco acerca de tu perspectiva y lo que tú quisieras compartir con nosotros de este proceso. Bueno, les reitero los saludos a todos los miembros de esta distinguida plataforma. Tengo para decirle que ya ante todo lo sucedido, la medida de coerción presentada por el Ministerio Público en perjuicio del joven Junior Lazarito Sánchez Martínez, ha quedado en evidencia lo que es la inocencia de nuestros representados, y en el devenir del tiempo, entiéndase en los días siguientes, estaremos tomando las medidas de lugar en cuanto a lo que fue el apresamiento, el sometimiento y toda la campaña mediática iniciada desde el 22 de febrero en perjuicio de esos jóvenes que están presentes ante ustedes en el día de hoy. ¿Nos podrías contar un poco acerca del proceso a nivel de evidencias de manera inicial? ¿Qué era la teoría fáctica y las pruebas que presuntamente tenía el Ministerio Público en contra de ellos en un inicio? Fíjense, si ustedes analizan, dan un seguimiento al proceso desde el principio, lo que han sido nuestras declaraciones en los distintos medios, mantuvimos siempre la postura de que esos jóvenes eran inocentes. Al día de hoy son inocentes, y el Ministerio Público en su momento, aunque fue muy cuestionado por quien le dirige la palabra, cuestionada frente a frente, la magistrada Diana Castillo, nosotros le hicimos ver que no habían medios de prueba contundentes en contra de ellos, dado que fue presentada una evidencia que fue un polocher del joven Alex Hervis, que fue completamente desmontada, les reitero, por quienes ostentaban la defensa en ese momento, que se vio claramente cuando el miembro del DICRIN, investigador en ese momento, el capitán Manzanillo, salía con ese poloché limpio, abierto de la casa de ese joven, a donde penetraron sin ninguna autorización judicial. Luego aparece ese poloché con varias manchas de sangre, tratando de incriminarlo. Esa fue la prueba 1A de ellos. Pero en cuanto a Joaquín Alexander, se valieron simplemente de que él, en su condición de seguridad, salió más tarde, y que fue quien al día siguiente encontró las pertenencias de Paula. Cosa que él es el encargado de seguridad de esa planta y obligatoriamente tiene que salir más tarde que los demás. Pero es a él a quien en la mañana le hacen el reporte de la pertenencia, y así se lo hace de conocimiento vamos a decir, la supervisora de ellos en su momento. Y obviando todo eso, el Ministerio Público presentó esa acusación en contra de ellos. Nosotros, de manera responsable, logramos obtener un levantamiento de todas las cámaras que existían o que existen en esa zona franca, y superan las 105 cámaras. Se la mostramos al Ministerio Público en cada una de sus posiciones, cosa que al Ministerio Público nunca le preocupó hacer un levantamiento. Sino, o sea, que dentro de la famosa investigación, el Ministerio Público no contaba con esos videos que ustedes como defensa técnica presentaron. No. El Ministerio Público hizo caso omiso a todo esto. El Ministerio Público llegó tan lejos en su investigación que las actas de registro de personas y de arresto a esos jóvenes se la llenaron en GAPRE. Entonces, eso daba una clara señal de que se estaba festinando un proceso a donde querían buscar dos culpables y salir de la presión del momento que ellos tenían.
darle respuesta a la sociedad, darle respuesta a los medios de comunicación y los sacrificados, los chivos expiatorios, esos jóvenes. Según lo que tengo entendido también, fue un punto clave y neurálgico para el tema del archivo, el examen que le hicieron a la evidencia del Poloché, porque no arrojó ningún tipo de compatibilidad con la presunta sangre que se le pretendía vincular. Efectivamente, fue muy determinante, pero aún en una de las audiencias a las que nosotros acudimos, el Ministerio Público nos requirió que esos jóvenes le aperturaran su teléfono, que le dieran sus claves, y nosotros lo hicimos. De manera libre y voluntaria y sin estar obligado a eso. De manera libre y voluntaria, que yo le autoricé porque tenía y tengo y mantengo la certeza de que esos jóvenes son inocentes, como ha surgido en el transcurrir de la investigación. Joan. El Ministerio Público ha quedado muy mal parado y eso nos lleva a nosotros a accionar tanto en perjuicio del Ministerio Público, entiéndase el Estado, como de muchos medios y plataformas que abusaron, sentenciaron y fabricaron pruebas en perjuicio de esos muchachos. Joan, Daniel Arias por aquí, saludos. Saludos, hermano. Primero felicitarte por la firmeza con la que trabajaste este caso, que a pesar de la presión mediática, ¿verdad?, te mantuviste firme para seguir defendiendo a estos jóvenes que hoy, ¿verdad?, están en libertad, gracias a tu trabajo y que salió a relucir la verdad. Yo te pregunto, y te hago dos preguntas en una. Primero, si en el momento que se conoció la medida de coerción, que supongo que tú alegaste o solicitaste la exclusión de la prueba del Poloché por el tema de, ya lo que nos explicaste, que entraron sin ningún tipo de autorización a la casa, que lo manipularon también, como se ve en el video. Si solicitaste esa exclusión y si se logró excluir, si el juez lo excluyó en esa etapa por lo menos. Y segundo, si tú y tus clientes han ponderado la posibilidad de acciones judiciales, ya sea contra el Estado, ya sea contra la empresa, ya sea contra las personas que difamaron, si ustedes han considerado esas opciones. Fíjate, en cuanto a tu primera inquietud o pregunta sobre la exclusión de las pruebas, entiéndase el Poloché, nosotros fuimos firmes y debo de confesarte que así como el Ministerio Público, es primera vez que digo esto, así como el Ministerio Público actuó con toda la negligencia del mundo durante esa investigación, se fue más allá y a esos jóvenes no solo le hicieron esas pruebas, esos experticios. Si ustedes analizan el expediente, el cuerpo de la occiso, de la lamentablemente víctima Paula Santana, tenía, vamos a decir, utilizar el término adecuado, semen en su vagina, y esas pruebas fueron realizadas. Esos jóvenes, en presencia, sentados ante el Ministerio Público, ya cuando ellos determinaron que lo iban a someter, ellos mismos le dijeron a la magistrada que lo lleven a donde sea en el preciso momento para ellos demostrar su inocencia. Entonces, el Ministerio Público hizo caso en su momento omiso a todo eso. O sea, que ellos estaban dispuestos a hacerse la prueba de serología a los fines de verificar si el semen... Desde el primer momento. Y no se realizó esa prueba tampoco. No, el Ministerio Público estaba como un caballo en el hipódromo, que no miraba para ningún lado, y el blanco de ellos eran esos jóvenes, y como le dije a su momento, dan una respuesta. ¿Dentro del expediente había alguna prueba testimonial? ¿Alguien que de manera directa en algún momento lo haya señalado, lo haya indicado? ¿O solamente eran las pruebas preliminares iniciales que se encontraron? No, eran las pruebas, así como usted me lo afirma, las pruebas preliminares, porque ni siquiera los familiares, si ven lo que es la denuncia, nunca se fueron directamente a esos jóvenes.
Ya en lo adelante, con la presión, con la, con la, con todo lo que inició una plataforma X, una plataforma digital X, los familiares se prejuiciaron un poco, pero después reconocieron la realidad, a tal punto que no lo señalaban en ningún momento. Fíjate que existió un nombre, Samuel Rosó. Si buscan ese nombre, a esa persona, la magistrada nunca lo investigó, pero mucho menos la magistrada le hizo caso a sus familiares cuando dijo que él la acosaba. Salió otra cosa a relucir, que es lo de Lazarito, pero ellos nunca pusieron los cañones firmes hacia esos dos jóvenes. Bueno, muchas gracias, Joan, entonces, por tu participación y por las aclaraciones que nos has hecho sobre este caso. Quiero hacerle referencia a algo, aprovechando el momento. Sí. Adelante. Tuve la oportunidad hace 2 días de ver a mi colega de carrera, al licenciado doctor Martínez Brito, pedir un perdón disfrazado. Pedir perdón en nombre de la policía, del Ministerio Público y de todos los organismos investigativos, pero no un perdón propio y sincero de él. Quiso hacer referencia a mi persona como que yo he sido un abogado negligente. Y le voy a responder por esta plataforma diciéndole, la negligencia mía llegó a tal punto que esos jóvenes hoy están en libertad. Llegó más lejos aún cuando ellos se vieron en la necesidad y en la obligación de, aún no de manera sincera, pedir perdón a la sociedad, porque les cuesta admitir que se han equivocado. Entonces, nosotros no le habíamos dado una respuesta, ni por vía de mensaje, ni por vía de ningún medio de comunicación, que han sido muchos los que han requerido de nuestra presencia. Y hemos querido manejarnos con la ecuanimidad posible, dado que estos jóvenes todavía están sujetos a un archivo provisional y estamos en un estado de derecho putrefacto, lamentablemente, que no garantiza nada. Y aprovecho también y le digo que en su momento, esa pregunta usted me la hizo y se la voy a responder ahora. Nosotros vamos a proceder con todo el cuerpo hacia cada uno de los que de manera irresponsable han querido echar lodo a esos jóvenes, no a mí como profesional, porque mi nombre está ahí y mi trabajo habla por mí. Entonces, les reitero que el perdón debe de ser de manera sincera, no de manera disfrazada, ni echando lodo, les repito, ni haciendo daño. Le agradezco el momento y la oportunidad que ustedes me han brindado y pasen muy buenas noches. Gracias, Mateo. Feliz resto de la noche. Nos mantenemos en contacto. Bueno, mira, Igual. para concluir, para ir concluyendo ya con el tema, por el tiempo que tenemos. Evidentemente que en este caso el Estado le falló a Alex y a Joaquín, porque no porque lo hayan investigado, porque ¿verdad? Toda persona puede ser investigada, eso es parte de esta sociedad democrática. Sin embargo, debe de hacerse cumpliendo con las reglas que se deben cumplir de derecho, de respeto, etcétera. Tal como ha dicho Joan, el abogado, en este caso, básicamente está involucrada la negligencia y la mala, digamos, la inconducta procesal de diferentes autoridades. Porque tenemos al Poder Judicial que, viendo que le llegan actuaciones irregulares, como esa que estuvimos hablando, de que ingresaran a un hogar sin ninguna autorización judicial, la manipulación de esa evidencia, entre otras malas prácticas, y que se le haya solicitado al tribunal y no haya obtemperado al cumplimiento del respeto de la ley, lo compromete al Poder Judicial.
Pero el Ministerio Público, que aún la familia señalándole de manera directa a una persona, diciéndole que esa persona acosaba a su hija, y más cuando ha salido a relucir que supuestamente, no sé si es verdad, que supuestamente tenía rasgos de aruñones en el pecho y que la joven tenía restos de piel en sus uñas, y esa persona no ser investigada, pero también que ella tenía restos de semen y no se haya hecho ningún tipo de comparativa serológica con, especialmente con los varones de esa empresa. Toda esa negligencia, el tema de las cámaras de seguridad, que tiene que ser el abogado de la defensa que haga diligencias sobrehumanas, porque nosotros como abogados no tenemos la autoridad que tiene la fiscalía. Él la pudo conseguir y se le aplaude, porque fácilmente le decían, no, ¿por qué? Yo no tengo que darte nada a ti. Pero a la fiscalía sí, la fiscalía a quien le requiera le tiene que dar esa evidencia. Y la fiscalía no buscó esas imágenes, tuvo que buscarla a su abogado. Y aún así ustedes siguieron sometidos. Entonces la fiscalía tuvo que esperar a decir, no puedo hacer más nada, no lo puedo tener preso. Tal vez no porque no quería. No, y no tanto eso, que mientras la investigación está, que nosotros vamos en una camioneta, un personal de DICRIM me enseña una foto mía donde yo estoy ponchando. Yo con el atrevimiento y la desesperación le digo, pero si ustedes dicen que la cámara no funciona, ¿cómo ustedes tienen esa foto? Sí, porque se dijo eso. Cállese. Se dijo en un momento dado que las cámaras Y no no tanto funcionaban. eso. En diciembre de ese mismo año, del 2024, yo me tiré una foto al lado de un vehículo. La foto está en mi teléfono, que no está ni siquiera en Facebook. En En galería. Uh-huh. En el teléfono que hoy en día tiene la fiscalía. Y cuando estamos por la fiscalía que está en el barrio Puerto Rico, hay una joven que en su teléfono pregunta ¿quién es Joaquín? Digo yo. En su teléfono me enseña esa foto. Yo por dentro de mí, pero ¿cómo ella tiene esa foto? Claro. O sea, que la compartieron. Me dice ella a mí, comunicación se basó en eso. me dice ella a mí, tiene que buscar un abogado. ¿Ella era abogada? No sé si era abogada, porque ella estaba ahí, era en esa oficina. Pero no tanto eso. Un día nos llevan a nosotros 5 a hacernos una prueba ahí mismo. Cuando estamos allá, ni nos apean de la guagua, ni nada, ni ellos se apean tampoco, la gente del DICRIM. Después de tantas horas, nosotros ahí, ellos se apean a comer piña. Y después que están comiéndose la piña, le dice el otro al chofer, vámonos. Simulacro. Normal. Frente al hospital. Entonces nos llevan 5 detenidos al Felicidad. Nos sientan en una sala, estamos detenidos. De los 5 que estamos detenidos, nada más nos llaman a nosotros dos. Un supuesto novio que ella tenía. Marco. Otro compañero que se llama Rangel. Yo y el compañero mío estamos sentados en una sala los 5 y un personal de DICRIM viene y nos llama a nosotros dos. A nosotros dos nada más. Denos la huella. Y yo, volviendo al Pónganse ahí. atrevimiento. El atrevimiento no es tu derecho al final. Exactamente. Por hipocuta no cogen la huella nosotros dos y ellos tres. Cállese. Y después Otra de vez. eso, Eso es lo único que decían después de ellos. eso, nos llevan de que a Capre. De ahí fue que nos llevan Y acá. ahí fue que nos contaron. Y después de ahí ya surgió que soltaron ellos tres y nos dejan a nosotros. O sea, básicamente ustedes fueron Ustedes identificados fueron desde el primer momento como ya los Pero responsables. cuando estamos allá en Capre, que el licenciado Joan Mateo está allá. Yo que coge el atrevimiento y le digo, ¿qué nosotros hacemos aquí si ya yo tengo la mano sucia? Yo nunca hubiera caído preso, yo no sé nada de eso. Ahí me cogí la huella y ellos tres no. Pero ya tú tienes que sacar tu lógica. Ahí fue cuando Joan, Yo le digo a mi abogado que por qué él me cogía la huella y a ellos no. Entonces mi abogado se resume a ellos y le dice, ¿cómo así? Pues se sorprendió. De una vez. ¿Por qué? Sí. Porque dijeron que no iban a llevar para Capre y doblaron para el Felicidad. Hicieron eso en menos de 3 segundos. O sea, que mi abogado todavía no hubiera llegado a Capre, ya nosotros íbamos camino a Capre, ya nosotros hubiéramos cogido la huella y hubiéramos hecho todo. Ya habían hecho todo lo pertinente. Sí, entonces para terminar la idea ahí, lo que le decía es que ahí está acreditada esa negligencia y lo que da lugar, ¿verdad?, a una posible demanda que ya su abogado lo analizará y ustedes en responsabilidad patrimonial, porque el Estado, en el nombre de esas instituciones, pues le falló a ustedes con esas actitudes, digamos, violatorias de derechos. Y ya el Código Procesal Penal establece claramente la sanción cuando una persona está presa de manera injusta, un día de salario de un juez de primera instancia
por cada día en prisión. En el caso de ustedes, alrededor de ya los 7 meses, ¿verdad? Se calcula que alrededor de 1.600.000 pesos nada más por esa vía debería pagarle el Estado a ustedes. Debería. ¿Me entiendes? Sin Sí, pagar. sí, y pudiera ser más, porque Claro. la ley 107-13 de proceso administrativo establece que, ¿verdad? Que también pudiera ser más. Pero además, entonces también está el tema de la difamación. Ustedes sufrieron una grave difamación por El varios caso de medios de nosotros se basó comunicación. más en presión mediática. Presión mediática, ¿me entiendes? Nosotros Inventos. lo que nos acabaron fue los medios de comunicación. medios. Porque una cosa es que yo diga, Se bueno, están basando en una investigación supuestamente de policía. Si tú eres comunicador, se supone que tú tienes que tener tus informaciones bien claras para tú Antes de tu salir en cerebro. el 2025 en República Dominicana, a un nivel digital, que por ahí se acaba cualquier gente, a salir a decir a la luz que esos muchachos hicieron esto, que esos muchachos hicieron lo otro, sin tú tener pruebas suficientes para tú decir esto. Mira, yo voy a aprovechar el escenario porque esto es algo que yo siempre lo repito y nunca me voy a cansar. Primero, y como lo venía conversando con ustedes, me parece que este es un evento histórico y ha marcado un hito en el sistema penal de República Dominicana. Lamentable por lo que ustedes tuvieron que vivir y por lo que tuvieron que pasar, pero necesario hasta donde ustedes no se imaginan. ¿Por qué? Porque me parece, no sé, tal vez si me voy a equivocarme, que es la primera vez que se puede demostrar de manera real la inocencia de unas personas que fueron sometidas a la acción de la justicia. Le digo de manera real porque cada persona que está sometida a un proceso judicial tiene un derecho constitucional de que se presume inocente hasta prueba en contrario. Y muchas personas cuando son detenidos dicen, yo no cometí eso, yo no tengo que ver con eso, yo no sé de eso. Sin embargo, aquí se dan múltiples factores que nosotros deberíamos de analizar. Lo primero es el tema de las redes sociales, como ustedes bien indican. Este fue un caso que se hizo mediático, que duró mucho tiempo en la palestra pública. Y cada vez que en República Dominicana un caso se hace mediático, se necesita de manera urgente cerrar ese caso y dar una respuesta a la sociedad, a los familiares, y poco importa si esa investigación sea bien o mal hecha. No es posible de modo alguno que se justifique que una investigación en un caso de esta naturaleza, donde estamos hablando de la pérdida de una vida humana, de una joven que tenía todo el futuro por delante, en 2 días las autoridades de República Dominicana cerraran el caso y presuntamente hayan encontrado los responsables. Pero en este caso en concreto, ocurre además que hay un tercer elemento, o un segundo elemento, que es que la persona hasta este momento, presuntamente, que ahora se tiene como el investigador número 1 o el sospechoso número 1, ha presuntamente admitido la comisión de ese hecho. Por lo tanto, si eso se puede demostrar a través de una sentencia, no quedaría ninguna duda de la inocencia de ustedes, por lo menos a nivel jurídico. Pero en resumidas cuentas, a lo que nosotros siempre vamos y llamamos la atención de la población es que, miren, no hemos vuelto expertos. Todo el mundo es abogado jurista por las redes sociales. Aquí pasa por cualquier cosa y tú ves a todo el mundo, qué bueno, deberían de matarlo, deberían de cantarle 30, deberían de que qué sé yo qué. Cada quien, desde su punto de vista y desde su ignorancia, aplaude cuando pasa este tipo de eventos. Y nosotros tenemos que dejar la mala costumbre de hacer los procesos a un nivel mediático primero y que luego entonces pasen a los tribunales. Porque al final de cuentas la realidad es que los jueces son seres humanos que tienen Instagram, que tienen TikTok y que van a influenciarse de una manera u otra por lo que la población opine. Una población al final de cuentas que no conoce del sistema de justicia y que no sabe absolutamente nada de derecho. Entonces, como decía Daniel, que estábamos conversando esta tarde, Daniel decía, la ignorancia es peor que la maldad. Al final de cuentas, muchas veces uno por ignorancia peca de estar con el dedo acusador, señalando gente, y se dañan muchas reputaciones y se daña la vida de una persona en cuestiones de segundo. Así mismo es. Bueno, ya para terminar, yo entiendo que esto, como tú dices, nos deja una enseñanza a cada quien. Señores, hay que ser crítico, hay que dudar, hay que tener cuidado, hay mucha desinformación hoy en día y nosotros repetirla y hacer ese tipo de comentarios a veces lo que hace no es solo un comentario, sino que daña y afecta vidas. Yo les recomiendo a todo el que pueda que vea un documental que se llama 15 minutos de vergüenza o 15 Minutes of Shame, que incluso la directora es Mónica Lewinsky, que es un nombre conocido para todo el mundo, yo creo. Y ahí plantea historias de cómo se dañan las vidas solo por comentarios y difamaciones en las redes sociales.
Entonces, nada, esto es un caso que nos ha enseñado mucho y esperemos que nos ayude a mejorar como sociedad, como institución, como justicia y como seres humanos. Muchísimas gracias por la participación y nuestras puertas están abiertas para ustedes en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad.